Les voy a mostrar unos textos que nos muestran qué es ser apostólico, en qué consiste la apostolicidad de la iglesia. Hechos 1:1 dice, hasta el día en que fue recibido arriba Cristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cristo, durante todo su tiempo de ministerio, le estuvo dando instrucciones a los apóstoles, pero entre su resurrección y su ascensión, Cristo se les apareció frecuentemente a los 11 y les dio mandamientos. ¿Dónde están escritos esos mandamientos de Cristo? En todos los libros del Nuevo Testamento. Ellos son un reflejo de esos mandatos que Cristo les dio. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que Cristo dijo que más bienaventurado es dar que recibir? Bueno, eso no está escrito en los 4 evangelios. Entonces, ¿dónde lo dijo Cristo? Tuvo que haberlo dicho en esas apariciones que hizo él, ya sea a Pablo o a los 11, donde les dio mandamientos para la iglesia. Por lo tanto, siendo que Cristo les dejó mandamientos para la iglesia a los apóstoles, la iglesia apostólica, que es la iglesia de Cristo, está interesada en conocer cuáles fueron esos mandatos. ¿Dónde están escritos? Están escritos en la Biblia. Hechos 2:42. Hablando de la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es ser apostólicos? Es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y la iglesia de Roma, que dice ser apostólica porque tiene una sucesión de ordenaciones que pueden remontar en la historia a los apóstoles, no son apostólicos, porque ser apostólico no es que yo diga hay una sucesión de ordenaciones, debe haber una sucesión doctrinal. Eso es lo que es ser apostólicos. Hay una sucesión doctrinal, que la iglesia de todos los siglos preserva esa doctrina apostólica de manera fiel y la sigue enseñando al pueblo. Nosotros sí somos apostólicos. ¿Por qué? Porque hemos preservado la doctrina de los apóstoles, la cual está escrita en este libro. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ellos fueron testigos de la resurrección y se esforzaron en los evangelios y en el resto de las cartas en dejarnos constancia de ello. Eso es ser apostólico. Primera Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Por qué? Los primeros que se mencionan son los apóstoles. ¿Por qué Pablo en Efesios 4:11, cuando habla de los dones hombres que Cristo da a la iglesia, empieza por los apóstoles? ¿Y por qué siempre ellos están de primero? Porque el oficio de ellos fue poner el fundamento, el fundamento. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los apóstoles y profetas, que por cierto, ¿cuáles son esos profetas? Bueno, son el resto de escritores de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que no fueron apóstoles, que fueron influenciados por la doctrina apostólica, pero que no eran apóstoles. Eran profetas, nos dieron la revelación de Cristo y nos la dejaron escrito por medio de los libros. En el Nuevo Testamento, profetas que participaron de la redacción de estos libros. Bueno, está Marcos, el que escribe el Evangelio. Él no era uno de los 12.
Lucas no era uno de los 12. Santiago, el que escribe la carta, Judas, el que escribe la carta, ellos no formaban parte de los 12, pero ellos eran profetas, fueron inspirados por el Espíritu Santo y todos los escritores del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Memoria, eso es lo que hace la Iglesia Apostólica. Recuerda constantemente la doctrina apostólica porque esa es la doctrina de Cristo. Y hay muchos otros versículos que por el tiempo no los vamos a estar viendo hoy, pero eso es lo que es ser apostólicos. Así que la Iglesia Universal de Cristo es apostólica y las iglesias locales de Cristo deben ser apostólicas. Hoy día no hay apóstoles nuevos, hoy día no hay profetas nuevos. Hoy día lo que hay son pastores que se encargan de recordar a la iglesia constantemente la doctrina apostólica y la doctrina de los profetas bíblicos. Bien, hasta aquí en este punto. Pero la Iglesia Universal de Cristo se manifiesta por medio de iglesias locales. La iglesia invisible de Cristo se manifiesta por medio de iglesias locales visibles. Por lo tanto, la Iglesia Universal de Cristo esparcida en todo el mundo por medio de iglesias locales está compuesta de iglesias locales que son puras e iglesias locales que no son tan puras. Nuestra confesión en el capítulo 26, párrafo 3 dice: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Aquí se hace una distinción entre la permanencia de la Iglesia Universal de Cristo versus el error o el dejar de existir de algunas congregaciones locales. Que hay algunas iglesias locales que son muy bíblicas, pero por muy bíblicas que sea, el Señor siempre tendrá que decirles: pero tengo contra ti esto. Siempre, siempre. Pero tengo contra ti esto. Y dentro de las verdaderas iglesias de Cristo hay otras que son menos puras. Menos puras. Pensemos en la Biblia, en iglesias que eran muy puras. Bueno, cuando Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de los colosenses, tiene que reprocharles algo, pero realmente estaban creciendo en amor, en la fe, en el conocimiento de Cristo, en la misericordia, etc. Cuando Cristo manda por medio del apóstol Juan misivas a 7 congregaciones, hay algunas a las que prácticamente no les tiene que reprochar mucho, ¿verdad? Y hay otras a las que sí. Estaban unas que eran más puras y otras que eran menos puras. Pero las iglesias más puras en el cielo, dice nuestra confesión con base en lo que vemos en la Biblia, las iglesias más puras están sujetas a ciertas impurezas y errores. Pero
Tanto Pablo como Cristo, cuando le escriben a las iglesias que tenían errores, las exhortan a que abandonen el error, porque puede que una congregación tenga un error por desconocimiento, pero otra cosa es que conociendo que eso que tienen es contrario a la Biblia, persistan en mantener. Cuando una iglesia local mantiene o preserva un error consciente, ese error consciente la conducirá a muchos errores más y estos muchos se multiplicarán por muchos más errores hasta que se han desviado tanto de la doctrina cristiana que ya no pueden ser consideradas iglesias, sino sinagogas de Satanás. Y aquí se usa el lenguaje de Apocalipsis 2:3. Pensemos las congregaciones menos puras que se mencionan en la Biblia. La primera que se nos viene a la mente, Corinto. Esa es la primera, ¿verdad? Tenían problemas en la celebración de la cena. Algunos se emborrachaban en la cena, qué irrespetuosos. Surgió un feminismo incipiente y las damas deseaban estar en el púlpito. Había un carismatismo en el sentido escritural muy fuerte y desordenado, donde no sabían distinguir dones dadas por el Espíritu, dones dadas por el diablo, y entonces Pablo tiene que decirles, aquel que hable por el Espíritu no maldice a Cristo. Mire cómo era esto. Divisiones porque surgió, digamos, partidismos dentro de la congregación. La disciplina, aunque la practicaban, se habían vuelto un poco flojos al respecto y estaban tolerando un pecado de inmoralidad que incluso los paganos estaban escandalizados. Tenían problemas con la doctrina de la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo. Realmente era una congregación que si existiera hoy así, y me dijeran, Julio, usted puede ir a predicar allá, digo, ni de vainas, jamás iría. Eso no es iglesia de Cristo. Pero resulta que sí era iglesia de Cristo. Porque cuando ustedes leen Primera a Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2, y Segunda a Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2, Pablo allí los trata como iglesia de Cristo. Santos llamados a ser santos. Gálatas. Qué iglesia, ¿verdad? Pablo tiene que escribirles una carta que parece un arroyo en un día de un aguacero impresionante acompañado de vientos. Pareciera que Pablo estaba enojadísimo, tanto que les dice, oh Gálatas estúpidos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para que se apartaran tan pronto del evangelio? Pero Pablo en el capítulo 1, versos 1 al 3, los reconoce como iglesia de Cristo. Así que hay iglesias de Cristo que son puras e iglesias de Cristo que son menos puras. Pero, vuelvo a insistir, si una iglesia ya es consciente de que tiene una impureza o error y no trabaja en corregirlo, la advertencia de Cristo en Apocalipsis 2 es esta. Corrige lo deficiente. Corrígelo, porque si no lo corriges, vendré a ti y quitaré tu candelero. No soy un experto en escatología, pero muchos coinciden en afirmar e interpretar que el candelero se refiere a la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Si ustedes como iglesia persisten en mantener ese error consciente,
Ese error los conducirá a otros y a otros de tal manera que ya no quedarán salvos y el Espíritu Santo no va a estar allí y entonces van a ser una sinagoga del diablo. Y la historia nos muestra que eso pasó. Muchas de las iglesias fundadas por los apóstoles luego del siglo IV, cuando la iglesia de Roma obtiene la supremacía sobre ellas, las conduce a errores terribles, errores tras errores hasta que llegaron a ser lo que son hoy, sinagoga de Satanás. Pero en la Reforma también ha pasado esto. ¿Recuerdan? Ayer creo que les mencioné la PECUSA o la PCUSA, que es la iglesia presbiteriana, creo, más antigua en Norteamérica. En sus inicios eran presbiterianos confesionales, bíblicos, sanos, iglesia de Cristo. Pero luego en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, a causa de la influencia de los movimientos feministas que ya estaban empezando a cobrar fuerza, y siendo que ellos deseaban contextualizar la iglesia, hay que tenerle miedo a ese, cuando se habla mucho de la contextualización del evangelio, la contextualización de la iglesia, porque en ocasiones lo que dan a entender es que la iglesia se acomode un poco al mundo para que no se vea tan extraña o tan distinta al mundo. Entonces ellos vieron que la ciencia empezaron a crecer, las doctrinas evolucionistas, el materialismo, la negación de Dios, la negación del infierno, de los ángeles, del alma, y entonces muchos pastores que iban a seminarios, y también hay que tener precaución con los seminarios a los que uno va, y no importa si es un seminario muy bueno, no importa si es el seminario reformado latinoamericano, la autoridad doctrinal no son los seminarios. La autoridad doctrinal es la Biblia por medio de las iglesias locales y sus pastores, y entonces por medio de los seminarios entró doctrinas progresistas. El progresismo no empezó hoy, eso viene desde hace tiempo. Y entonces las mujeres lucharon en ocasiones por cosas justas, pero no les bastó esto, sino que deseaban más. Así que a causa del feminismo rampante, la iglesia PCUSA o PECUSA dijo, bueno, tenemos que contextualizarnos. ¿Por qué no le podemos permitir a las damas que de vez en cuando pasen al púlpito a predicar? Y se levantaron unos, no, la Biblia dice que no. Pero sí, la Biblia dice eso, pero entendamos, Pablo parece que era, al ser soltero, era un poco machista, no entendía bien todos estos movimientos de la relación del esposo y esposa, y a veces sí, no es fácil con las esposas, ellas quieren tener su voz, y entonces, ¿por qué no se la damos en la iglesia? Miren a la hermanita tal, como ella habla tan lindo y tan bien, ¿por qué no se le da la oportunidad? Tiene dones de comunicación, que pase. Y efectivamente, a pesar de que la Biblia dice que no, empezaron a darle la oportunidad a predicar, y se dieron cuenta que lo hacía bien y mejor que muchos hombres, porque pues no vamos a decir que no, las damas tienen una capacidad de comunicación, de fluidez muchas veces más clara que las que uno tiene, ¿verdad? Así que si lo hacen bien, si tienen el don, ¿por qué no se les deja? Porque la Biblia dice que no, pero sí es que Pablo dijo eso. Ok, listo. Pero resulta que el feminismo ha ido acompañado siempre del movimiento pro-gay. Las dos cosas van juntas. Feminismo, pro-homosexualismo, pro-divorcio, pro-aborto. Siempre han ido juntos. Así que bueno, si la hermana tal está enseñando bien y lo hace bien, ¿por qué no puede ser pastora? No, porque la Biblia dice que los requisitos son para hombres. Sí, pero fue Pablo, ese Pablo era... No.
Y entonces, pastoras. Y después, miren al hermanito tal, ese hermano tan servicial y amoroso y respetuoso. El único inconveniente que él tiene es que es gay. ¿Por qué no lo podemos recibir como miembro de la iglesia? Somos una comunidad de amor. Cristo nos manda a amar y Él nos ama y lo amamos. ¿Por qué no puede ser miembro? Porque la Biblia dice que no, pero no es que es Pablo machista. Y lo recibieron. Bueno, y si le estamos dando la oportunidad a las hermanas para que enseñen, ¿por qué no le damos la oportunidad al hermano gay que lo recibimos como miembro? Mira que él habla tan lindo. Habla del amor de Cristo que perdona a todos, predicando. Y hoy día están ordenando al pastorado hombres que viven con otros hombres, los están casando, aprueban el divorcio, aprueban el aborto. Eso no es iglesia de Cristo. ¿Qué es eso? Sinagoga de Satanás. Pero empezaron bien. Empezaron bien, eran reformados de los puros. Y que esto nos lleve a reflexionar, ¿no? En nuestras congregaciones, y esta es una responsabilidad de los ancianos, diáconos y de los miembros. Tenemos que estar revisando nuestra doctrina y nuestra práctica a la luz de la Biblia. Ese es uno de los grandes lemas de la reforma. Ecclesia reformata semper reformanda et verbum Dei, conforme a la palabra de Dios. Siempre. Y tenemos que revisar qué estamos imitando de otras iglesias que se llaman reformadas. Porque no porque lo hace el hermano que es celebridad por el internet, yo tengo que hacerlo. No necesariamente por lo que hace la congregación, que es muy famosa por las redes, no necesariamente es bíblico. No necesariamente. Nuestro modelo no son las congregaciones más grandes. El modelo nuestro no son los predicadores más grandes que hay hoy. Recuerden, las iglesias más puras en el cielo están sujetas a la impureza. Nuestro modelo debe ser la Biblia. Y les voy a poner un ejemplo y termino esta sección. Bueno, espero que no me meta en un lío. Tal vez no. No lo voy a tomar agua primero. Pregunto. ¿Cuántas veces en la Biblia se nos menciona que la esposa del pastor Pedro daba conferencias? O la esposa del pastor Timoteo. O la esposa del pastor Tito. Hoy vamos a tener en la iglesia de los filipenses al pastor Timoteo y la esposa va a estar dando una conferencia para damas. O sea, aunque esto suene un poco chistoso, les quiero preguntar, ¿encontramos en la Biblia que las esposas de los pastores andaban de conferencistas? No, ¿verdad? En la historia de la iglesia hasta el siglo XX, las esposas de los pastores eran eso, las esposas de los pastores. Miembros de la iglesia como cualquier otra mujer, con las mismas responsabilidades que las damas tienen en una congregación. Y su principal responsabilidad, Tito 2, cuidar de su casa, su esposo y sus hijos.
y obviamente colaborar en la congregación. Algunas colaboraban con los diáconos, no que eran diaconisas en el sentido oficial, pero colaboraban con los diáconos y hacían prendas de vestir, etc. En la patrística se nos menciona que la esposa de Ignacio de Antioquía iba dando conferencias o que la esposa de... No, no, no. En la Reforma, la esposa de Lutero, la esposa de Calvino, sobresalieron por una vida de piedad y servicio, pero no andaban por allí dando conferencias. El puritanismo, nunca se oyó eso, hasta el siglo XX, y especialmente hasta el siglo XXI. No, pero es que la esposa del pastor tal que es conocido y que tal, ella anda dando conferencias a cientos y a miles de mujeres. Puede hacerlo quien quiera, hermano. Pero no tenemos que imitar lo que claramente no es bíblico y lo que claramente se opone a la Biblia. Pablo en Tito 2 dice que las mujeres más ancianas le enseñan a las más jóvenes que, ¿cuál es el tema? Asuntos relacionados con la casa, ¿verdad? Pero Pablo allí no dice que sean conferencistas. Es algo más bien relacional, de mujer a mujer. Esa es una novedad de este siglo. Más bien una novedad del siglo XXI que no va a terminar bien. Se los digo hoy. Eso no va a terminar bien. Eso va a ir desembocando en otras cosas. Pero lo que pasa con el error es que como él va progresivo, la gente no se va dando cuenta, sino que poco a poco se acostumbran al error y el error va creciendo. Y al final, así como hay la esposa del pastor pentecostal, hoy día es pastora, ¿verdad? La esposa del pastor neocarismático, que ya hoy día es apóstol, ahora la esposa es profeta. La esposa del pastor de esta reforma emergente ahora es conferencista. La misma cosa. La misma cosa. Pensemos en eso. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Ok. La iglesia en el plan de redención. ¿Por qué quiero tratar esto? Porque como preguntaba alguien, ¿qué pasa con estos que dicen, es que yo puedo ser cristiano y yo puedo ser salvo y no tengo que hacerme miembro de ninguna congregación? ¿Por qué razón? Es como que alguien diga, yo quiero ser colombiano, pero no quiero tener ni registro de nacimiento aquí, ni tarjeta de identidad, ni cédula colombiana. El que no tiene eso no es colombiano. El que es miembro de la Iglesia de Cristo debe tener una identidad como tal. Y el miembro de la Iglesia de Cristo debe ser miembro de una iglesia local. ¿Por qué? Porque la redención, Cristo vino a salvar a un pueblo para que ande como pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia. Y ese pueblo no es un pueblo invisible, es un pueblo compuesto por santos visibles que viven como pueblo, y entonces como una nación tiene su ciudadanía. Y esta ciudadanía tiene unas marcas claras y todos deben identificarse con esas marcas claras. Dice el párrafo 6 del capítulo 26 de la Confesión de Londres,
Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Es decir, aquellos a los cuales Cristo va salvando, Cristo mismo se encarga de poner en sus corazones, que han sido transformados por el Espíritu Santo, un espíritu de oveja. La Biblia nos compara con ovejas y la Biblia compara a la iglesia con un redil donde hay un pastor. Y una particularidad que tienen las ovejas distinto, por ejemplo, a las cabras, es que las ovejas son animalitos un poquito, pongámoslo en términos dulces, torpecillas. Sí, bastante torpes. De tal forma que si no hay alguien que las guíe, ellas se pierden y se pueden ir en un hueco, lo están viendo y se van allí porque son un poquito torpes. No saben buscar el alimento, necesitan de un pastor que las guíe. Son presas fáciles de los animales de caza. No fueron hechas para andar solas, sino para andar en apriscos. Por eso la Biblia compara al cristiano con ovejas, a la iglesia con un redil. Cuando Dios nos regenera por el Espíritu, en nosotros pone la naturaleza de oveja. ¿Y cuál es el resultado natural de la regeneración? Que no quiero estar solo, que no quiero vivir solo mi fe, necesito la compañía de un aprisco, de un redil guiada por pastores. Y eso es lo que nos dice aquí la confesión de fe. La iglesia está compuesta, las iglesias por santos, que voluntariamente acuerdan a andar juntos. Así que hay un grupo de santos en el sector tal y este grupo de santos se unen en un pacto de membresía mutua y se comprometen a seguir a Cristo conforme a las directrices del Evangelio, a las directrices apostólicas y conforman entonces comunidades locales de creyentes. Pero no se trata como algunos dicen, no, es que en los evangelios se nos dicen que se reunían en las casas. Y entonces yo en mi casa con mi esposa y mis niños vamos a formar una iglesia en la casa. Eso es una pésima interpretación de lo que la Biblia nos dice. Se reunían en las casas, pero ¿qué significaba eso? ¿Que cada esposo era pastor? Bueno, hay un sentido en el cual somos pastores de nuestra esposa, ¿no? Pero eso es otra cosa, eso no es el pastorado como oficio. No, la Biblia nos dice que la iglesia de Jerusalén que se reunía en las casas tenía un consejo de ancianos. Los apóstoles eran ancianos. Jacobo era anciano. Probablemente Judas era anciano. Necesariamente los ancianos se distribuían. Y en una casa se congregaban 20, en otra casa se congregaban 30, pero todos ellos formaban parte de la misma iglesia local, siendo pastoreadas por un grupo de ancianos o pastores que fueron designados, en el caso de los apóstoles por Cristo, en el caso de los pastores designados por Cristo por medio del voto de la iglesia. No era que cada uno en su casa
tenía la congregación y no se reunía y no se sometían a los ancianos. No, 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 eso es una pésima interpretación. Si me acompañan, por favor, a Hechos. En el capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia en su sentido universal o local. ¿De qué se habla aquí? De una iglesia local. Se convertían y enseguida formaban a ser parte de la membresía de la iglesia local, y que tenían una lista de miembros, es claro, porque se nos dan cifras de las personas que estaban siendo miembros. Para ese tiempo el proceso de membresía era instantáneo. ¿Por qué razón? Bueno, eso no era un asunto de moda, ¿verdad? Como hoy día. Hoy está de moda decir que soy cristiano. Lo que más me preocupa es que hoy día está de moda decir que soy bautista reformado. Es una moda hoy. Y decir que soy confesional es una moda hoy. Cuando las cosas se ponen de moda, entonces la esencia empieza a perderse. Para ese tiempo no. Para ese tiempo bautizarse significaba prácticamente ponerse un sello de muerte, porque la persecución se desataba. Las familias lo expulsaban, los padres lo desheredaban. Los judíos prohibían al resto a comercializar cualquier bien con estos que se identificaban como cristianos. Así que eso no era por moda, no es que mi amigo ahora se congrega con Pedro y yo, pues yo quiero ir. No, 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 no. Eso era algo serio. Así que se bautizaba inmediatamente que hacían su profesión de fe e inmediatamente eran recibidos como miembros. Hoy día no lo hacemos así, damos un tiempo a causa de la moda que hay y no deseamos recibir como miembros a nadie que no sea realmente cristiano. Pero lo que nos muestra este texto es que apenas que se convertían, lo primero que hacían era buscar la comunión con los santos, entrando en un pacto de membresía, conformando iglesias locales donde luego escogían a sus pastores y a sus diáconos y tenían sus reglas basadas en el Evangelio de Cristo y empezaban a andar así en la voluntad de Él. Entonces, es la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras que los santos se congreguen en iglesias locales. Y ya voy a terminar, ya se nos fue el tiempo. Les quiero mostrar unos textos. Levítico 26, 11 al 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios tiene un pueblo, y tenemos que tener la ciudadanía de ese pueblo. Y la ciudadanía de ese pueblo se manifiesta externamente por medio del bautismo y por medio de un acuerdo de membresía. Eso nos confirma y esa es la cédula de identidad que nos identifica como miembro de ese pueblo que Dios ama, que Dios quiere. Desde el principio Dios quiere para sí un pueblo, no creyentes individuales que viven de manera individualista su fe. No, Dios quiere individuos que ponen su fe en Él y que luego andan juntos como un pueblo. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso es la iglesia, un pueblo.
Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. Cristo cuando viene a morir en la cruz muere por un pueblo y ese pueblo debe andar como un pueblo en este mundo, pero como está esparcido en todo el mundo, nos agrupamos en comunidades o asambleas locales bajo un pacto de membresía conformando iglesias bíblicas. Y último texto de la noche. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La muerte de Cristo en la cruz entonces busca salvar a muchos para que anden juntos como un pueblo y andamos juntos como pueblo cuando conformamos iglesias locales bíblicas. ¿Cómo identificamos a las iglesias locales bíblicas? Es lo que vamos a estar viendo mañana a las 8 de la mañana. Tempranito, ¿verdad? Para que terminemos temprano. Mis hermanos, no sé si hay preguntas. Sí, pastor, hay un par de preguntas acá en el chat. Si dentro del salón hay preguntas, alce la mano a la persona, yo le entrego el micrófono y por favor que sea muy breve la pregunta por temas de tiempo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es su opinión de ministerios que tratan asuntos de mujeres, del cuidado del hogar, del rol de la mujer, dirigidos por mujeres, pero bajo la supervisión de un pastor? Bueno, yo creo que más que asunto de mi opinión, lo que hay que hacer es, nos da directrices las escrituras sobre eso. O sea, nos menciona las escrituras algo sobre ese tema en los 2000 años o más de historia de redención que nos cuesta, ¿no? Que nos cuenta, más de 2000 años. La instrucción que veo yo es, el apóstol Pablo en Tito 2 le enseña a las damas más ancianas a que le enseñen a las damas más jóvenes asuntos relacionados con la casa, ¿cierto? Eh, pero eso no es ministerio, o sea, en el sentido de tener un grupo grande de damas y una dama que le enseña y da una conferencia a otras damas. No, eso es algo más relacional, más de tú a tú. ¿Cierto? Hay una joven que se va a casar, tal vez su madre o sus padres no son creyentes. Bueno, hay una hermana ya más experimentada, la invita un día a su casa y le dice, mira, sé que te vas a casar pronto, quiero que vengas a mi casa y te quiero enseñar ciertas cosas de el hogar, ¿verdad? ¿Cómo es que se atiende al esposo, a los niños? ¿Cómo es que se mantiene una casa bien? Creo que eso es a lo que se refiere Pablo, pero no a un ministerio de conferencia. O sea, no sé, no quiero entrar como en una discusión sobre eso, pero lo que sí quiero que pensemos, que desarrollemos el pensar bíblico, no el pensar circunstancial, no el pensar es que bueno, es una moda o es que fulanito hace eso. Yo tengo pastores amigos de mucho tiempo y con una buena amistad que hacen eso y que permiten eso en sus congregaciones y permiten eso. No dejamos de ser amigos, pero no estoy de acuerdo. No lo veo en la Biblia y no lo veo en la historia de la iglesia. Eso es algo muy nuevo, muy reciente y me parece a mí que no terminará bien. Pero si hay hermanas que quieren comprar libros de este tipo de ministerios y estudiarlos en grupos pequeños, háganlo. Yo no digo que el contenido de lo que enseñen sea
malo. No, creo que el contenido de lo que enseñan es bueno. El inconveniente es lo que hacen. Pero el contenido de lo que están enseñando es bueno, así que compre los libros, escuche lo que ellos ponen y apréndalo usted o en grupos pequeños, pero que eso no se convierta en un modelo, porque no lo veo en las Sagradas Escrituras y los santos no lo practicaron nunca. Gracias, pastor. La otra pregunta dice, ¿presentar a los niños en la iglesia es bíblico? Bueno, si un padre tuvo su niño, ¿verdad? Y a los 2 meses que se recomiendan ya que los expongan a una multitud, lo traen a la iglesia y quieren que los pastores oren por el niño y por ellos, está bien, pero no dentro del servicio, ¿no? O sea, no dentro como parte del servicio o un rito que se llame la presentación de los niños. Hay padres que quieren que los ancianos oren por su hijo y está bien. Al terminar el culto en alguna parte, ellos entran y oran allí, si es que quieren eso. No significa que la Biblia diga que hay que hacer. No existe ningún rito cristiano que se llame presentación de los niños. No existe. O sea, no existe ningún aspecto de la liturgia cristiana que se llame presentación de los niños. A lo único que se le llamaba presentación de los niños fue a un rito antiguo testamentario que empezó en el día de la Pascua, recuerdan, cuando el ángel pasa y mata a todos los primogénitos machos, tanto de hombres como de bestias. Dios le dice al pueblo, recuerden, vuestros primogénitos machos, humanos y de bestias, yo les preservé la vida. Por lo tanto, son míos, me pertenecen. Todo varón que abriere matriz, o sea, todo primogénito hombre, es mío. Pero luego en la ley de Moisés, siendo que los únicos que podían servir en el tabernáculo eran los hombres de la tribu de Leví, entonces Dios les da un rito, que es el rito de la redención o presentación de los niños y animales, por medio del cual ellos le compran a Dios a su hijo primogénito o le compran a Dios a su animal macho primogénito. Y entonces Dios les da un rito de donde hay como un intercambio. Por ese niño que era miembro de que no era miembro de la tribu que servía en el tabernáculo, por ese niño, por medio de un rito y sacrificios, entonces se hace el intercambio. Un levita por ese niño, pero se necesitaba que el niño se llevara al templo y se hiciera ese rito de redención. ¿Recuerdan que el niño Jesús fue presentado? Pero ese era un rito antiguo testamentario, no un rito cristiano. Cristo tuvo que cumplir con toda justicia, o sea, tuvo que cumplir con toda la ley de Moisés. Y él era el primogénito, él abrió matriz. Y él no era miembro de la tribu de Leví. Él no podía servir en el templo. ¿Qué hicieron? Sus padres cumplieron con esa ley, presentaron al niño. Moisés dice que si eran ricos tenían que llevar animales y si eran pobres unos palomillos y no sé qué cosa. Bueno, entonces ellos se presentaron, hicieron el rito y ellos le compraron a Dios a Cristo. Es como algo que, bueno, yo una vez prediqué de ese texto en Lucas y titulé el sermón Redimiendo al Redentor, porque eso fue lo que pasó allí. Ellos le compraron a Dios a Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque la ley de Moisés exigía eso. Pero eso era un rito de la ley de Moisés. No existe ningún rito cristiano que se llame presentación de los niños. Eso es un invento del siglo XX. No lo practicó la iglesia cristiana. Y supongo que en algunos fue el resultado de, como nosotros los credobaptistas no practicamos el bautismo de niños, pero hay veces que nos queda como un rastro de catolicismo romano y el católico romano se apresura a bautizar al niño porque si no lo bautiza y se muere, va para el limbus infantum. Entonces, pero los credobautistas no bautizamos a los niños, pero bueno, ¿y qué pasa si el niño se nos muere? Aunque no razonamos así, por allá en el inconsciente o subconsciente queda como un rastro de ese católico viejo y entonces deseamos algún rito que me haga sentir tranquilo, que si mi niño muere, ya está encomendado en las manos de Dios. Y no juzgo. Yo sé que uno ama mucho a sus hijos, se preocupa por la salvación de los hijos, pero no necesitamos recurrir a inventar ningún rito nuevo, justificándolo con versículos como cuando Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Entonces hay unos que toman ese texto y justifican un rito que llaman presentación de los niños. Ese no es un rito cristiano, o sea, eso que sí quede aquí, que estemos convencidos. No existe ningún rito cristiano que se llame así, pero no está mal que los pastores oren por los niños si algún padre quiere hacerlo, no dentro del culto, sino cuando ya se terminó el culto. ¿Ok? Otra pregunta. Sí, pastor, primeramente darle las gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros. Mi pregunta es de pronto un poco que me aclare el tema de, no lo tengo muy claro. La Biblia dice que, bueno, hablando del tema de la iglesia está conformada por los santos y por los elegidos de Dios. Entonces, ¿en qué sentido es que usted dice que una iglesia local puede dejar de ser iglesia si son elegidos? Esa es la pregunta, que me aclare un poco ese Sí, punto. claro, claro. Mira, no significa cuando dice Cristo que corrija esto, ¿verdad? Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. Y si la interpretación que hacemos de relacionar el candelero con el Espíritu está bien, no significa entonces que Cristo le quitará el Espíritu Santo a los que ya son salvos. No, 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 no. O que los elegidos se perderán. No. Es que eso no es de un día para otro día. Eso toma tiempo. Se va degenerando tanto que la membresía nueva va a ser con gente inconversa que se cree cristiana. Y los salvos, cuando vean el crecimiento de la apostasía en la congregación esa, ¿qué terminan realizando ellos? Se van y buscan otra iglesia bíblica. Pero no es que los elegidos de allí dejen de serlo, no, no, no. Ellos tendrán que irse de allí o se morirán y la congregación en 100 años ya no tendrá cristianos. Eso es a lo que se refiere ese texto. Es algo progresivo en el tiempo. Listo, pastor. Y hay dos últimas preguntas. La primera dice, usted mencionó las iglesias neorreformadas. ¿Tiene algunos distintivos que podamos identificar de estas nuevas iglesias? Oiga, pero yo no he usado el término neorreformado. Hablé de los neocarismáticos, creo. Seguramente se refieren a... O a lo mejor, sí, a lo mejor yo sé lo que están preguntando, pero no usé ese término. Más bien vamos a llamarlos como reformados emergentes. Unas características de la reforma emergente en nuestro tiempo, algunas. Una
mundanalidad de la iglesia que no llegue al punto de considerarse mundanos, sino cristianos que aman muchas cosas del mundo. O sea, una vida cristiana no comprometida con la piedad, porque a la piedad la ven como radicalismo. Como que tú puedes ser cristiano y ser salvo y andar allí en la línea, en el punto que te separa de lo mundano e inconverso y disfrutar un poco de las dos cosas. Realmente hay una mundanalidad creciente en este tipo de congregaciones, en la vida juvenil, en la vida de las personas en su diario andar. Hay un rechazo prácticamente rotundo a guardar el día del Señor. El día del Señor es el día de una celebración festiva con mi grupo de amigos en la iglesia, donde por cierto hay una música bastante mundana, con ritmos que apelan mucho a las emociones. Se puede decir que hay una música en la adoración carismática con letra reformada. O sea, hay una combinación, algo así como música secular cristiana. Hay un desapego a la obediencia a la ley moral de nuestro Dios. Los 10 mandamientos pueden que los mencionen, pero realmente no se imponen a la conciencia de los miembros. Otra característica es su deseo de popularidad en las redes sociales. Sus líderes, pastores y jóvenes buscan ser muy populares en las redes sociales. Particularidad, mujeres conferencistas. Esa es una particularidad de la reforma emergente. Pastores con un poco respeto a la predicación, y la predicación la están convirtiendo en una charla amena entre amigos y parceros, y entonces el predicador o el pastor no viste en una forma acorde con la dignidad que tiene la predicación de las Escrituras, y lo vamos a encontrar predicando en jeans justos, muy apretaditos, provocando miradas no tan santas, predicando en camisetas que terminan también siendo muy justas, se la pasan en el gimnasio, muy adaptados a la cultura hedonista de nuestro tiempo, y el culto termina siendo una fiesta juvenil, donde las personas van vestidas más como para ir a una discoteca que ir a un culto al Santo Dios. Hay un fuerte énfasis en las emociones. Bueno, y hay otras cosas más que no las recuerdo en este instante. Eso es lo que yo denominaría reforma emergente.